el hermano es muy inteligente. Es cierto, hermano, vamos a basarnos todo en la palabra de Dios, ¿verdad? No tendría caso si estudiamos la palabra que ha escrito un humano, solamente nos basamos en lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a basarnos en dos pasajes. El primero va a estar en Hechos 2, del versículo 42 al 47, y el segundo va a ser el Salmo 133, todo el Salmo 133. Y para eso primero los voy a invitar a leer Hechos 2 del 42 al 47. Les repito, la cita es Hechos 2 del 42 al 47. Que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y ahora, hermanos, vamos al Salmo 133. Si algún hermano lo puede leer, este capítulo, hermanos, por favor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es hablar, es habitar los hermanos en la armonía. Todo, hasta ahí, ok. ¿Quién puede leer el versículo 2 y 3, hermanos? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gracias, hermanos. Y bueno, aquí en estos dos pasajes que acabamos de leer, en el primero vemos a la iglesia y en el segundo también vemos a la iglesia, ¿verdad? En los dos pasajes vemos a la iglesia, pero les dije que el tema de hoy, ¿cuál era, hermanos? La convivencia, ¿verdad? La convivencia dentro de la iglesia. Y antes de irnos de lleno a la convivencia dentro de la iglesia, vamos a ver que en el mundo también hay convivencia. Y el mundo tiene distintos niveles de convivencia. Ayer estaba repasando estos niveles de convivencia y vi que había por lo menos 6 niveles de convivencia, que era el social, el familiar, el escolar, laboral, político y una convivencia ciudadana. Pero yo decía, ¿cuál es la regla de esta convivencia? ¿No? El mundo tiene reglas, pero estas convivencias están basadas en intereses propios de las personas. Es decir, las personas ponen sus propias reglas y por eso conviven. A lo mejor en una convivencia alguien les cayó mal y ya no van a convivir con esa persona, ¿no? Y con la persona que les cae bien van a seguir conviviendo así hasta el momento en el que les caiga mal, ¿no? Pero en la iglesia o para Dios hay dos tipos de convivencia también. Hay una convivencia en santidad y hay una convivencia en pecado. Y nosotros somos los que decidimos en cuál de esas dos convivencias queremos estar. Ciertamente nosotros podemos convivir en lo laboral, ¿no? Los hermanos que trabajan, pues conviven con sus compañeros y es una convivencia laboral, ¿no? A lo mejor los que estudian conviven en la escuela y es una convivencia escolar, pero
¿cómo estamos conviviendo? ¿Cómo estamos comportándonos en esas reuniones? ¿Con una convivencia en pecado o con una convivencia en santidad? ¿Qué estamos haciendo ahí en medio de esas reuniones? Y si vamos a Hechos, el capítulo 2, del versículo 43 al 47, que es el que acabamos de leer, vemos en el versículo 43 que dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí vemos que las personas tenían temor por todo lo que estaba aconteciendo en ese momento. Si nos vamos unos versículos antes, podemos ver que es el día del Pentecostés, o sea, cuando el Espíritu Santo descendió por primera vez a la tierra. Entonces había muchas personas que estaban hablando en distintas lenguas por el Espíritu Santo, se entendían unos con otros, los apóstoles estaban dando señales y maravillas, como dice aquí el versículo 43, y esto causaba que muchas personas tuvieran ese temor, ¿no? Al inicio dice eso, las personas, y sobrevino temor a toda persona, por todo lo que estaban viendo en ese momento. Y en el versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído, o sea, habían creído al Evangelio, ¿no? Y estaban haciendo una cosa, ¿no? Dijeron, ya creí, ahora ya ahí se ven, ¿no? Nos vemos en el último gran día cuando el Señor venga. Sino que dijeron, tú ya creíste, pues entonces tenemos que reunirnos, ¿no? Y eso es lo que vemos en ese versículo. Todos los que habían creído estaban juntos, estaban reunidos en un mismo lugar. Es decir, salieron de donde estaban. A lo mejor ellos hacían, no sé, trabajaban, andaban haciendo otras cosas, pero una vez que creyeron en el Señor, todos los que creían se juntaron. Y eso es lo que vemos en este versículo. Y después nos dice, y tenían en común todas las cosas. O sea, había una igualdad dentro de la iglesia. Nadie era más necesitado que otro. Los hermanos se preocupaban unos por otros. Estamos juntos, pero ahora como estamos juntos tenemos que velar uno por las necesidades del otro, y eso es lo que vemos en esta primera iglesia. Y si nos regresamos al versículo 41, vemos eso, que todos los que creían en el Evangelio eran los que estaban juntos. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que habían creído en el Señor eran bautizados en ese momento. Y después dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, había aproximadamente 3,000 personas reunidas, 3,000 personas alabando el nombre del Señor, y estas 3,000 personas tenían en común todas las cosas. En el versículo no nos dice, al menos 1,500 tenían en común todas las cosas y las demás pues no lo sabemos. No, sino que dice, todos tenían en común las mismas cosas. Y dice el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí es donde vemos la acción que estaban haciendo los hermanos. Decían, bueno, este hermano está necesitado. ¿Qué es lo que hacían? Vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Para qué? Para que nadie en la iglesia estuviera necesitado, y así esa ganancia la repartían entre los hermanos para que todos estuvieran unánimes en alabanza al Señor, pero también tuvieran las mismas cosas materiales. Y si nosotros vemos la iglesia de hoy en día, podemos decir que la iglesia está de igual forma unida. Alguien puede decir, yo ayer vendí mi casa para ayudar al hermano, para ayudar a la hermana. ¿No? Aquí vemos el título que dice la vida de los primeros cristianos. O sea, esa fue la primera iglesia. Y los hermanos habían entendido en lo que habían creído. Podemos decir, bueno, es que al hermano le sobraba mucho dinero y por eso tenía para vender sus casas. Pero eso no nos lo dice aquí la Biblia, ¿no? Lo único que nos dice es que vendían sus bienes y unos ayudaban a otros. Y ahora no vamos tan lejos, no vamos a que vamos a vender una casa o vamos a vender nuestro carro para ayudar a un hermano, sino podemos preguntarnos cuántas veces a la semana oro por el hermano que necesita mis oraciones.
¿Cuántas veces a la semana oramos por los hermanos que nos dicen, es que está grave en el hospital, es que no tiene trabajo, ¿no? Es que le sucedió un accidente, no lo sé, cuántas veces a la semana ayudamos al hermano de esa forma, en oración? Y con esto no estoy diciendo que el hermano venga y me diga, hermano, no he comido, y le diga, voy a orar por ti, hermano. No, en ese momento tenemos que ayudarle al hermano, ¿no? Invitarlo a comer, comprarle algo, no lo sé, ayudarlo, no nada más decirle, voy a orar por ti, pero sí la oración es una forma de ayudar a los hermanos que están dentro de la iglesia. Y podemos preguntarnos eso, ¿de qué forma estoy ayudando a mis hermanos? Y en el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí está la respuesta a por qué los hermanos ayudaban tanto. Aquí el Señor en este versículo nos da esa enseñanza. ¿Qué es lo primero que hacían los hermanos? De acuerdo a este versículo. Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. O sea, antes de ayudarse, los hermanos estaban en comunión ¿con quién? Con Dios, ¿no? Porque dice que estaban unánimes. O sea, todos estaban en el templo, se la pasaban adorando al Señor. Es decir, no tenían otra prioridad más que adorar al Señor. Y entonces, como estaban en comunión con el Señor, como alababan a su Dios, podían entender lo que el Señor quería de ellos, que era que también velaran por la familia en Cristo, por los hermanos que se congregaban todos juntos. Y una vez que ya habían alabado al Señor, ahora sí, ¿qué es lo que dice el versículo? Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, una vez que ya alabamos a nuestro Dios, ahora sí, todos podemos comer felices, con alegría, porque nos da gusto vernos, ¿no? Esa es la primera iglesia. E igual si lo comparamos con la iglesia de hoy en día, esto pasa, podemos decir, yo he comido con los hermanos tantas veces a la semana. Creo que no, ¿verdad? Ahora ya el tiempo ya no alcanza, ya muchos se la pasan trabajando en su casa, ya no hay tiempo para la iglesia y solamente los domingos. O a veces tampoco hay tiempo en los domingos, ¿no? Es algo triste, pero que debemos de poner en oración. Y en el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los hermanos seguían alabando a Dios y daban testimonio no solamente dentro de la iglesia, sino con quién daban testimonio. ¿Qué dice este versículo? Teniendo favor con todo el pueblo. El pueblo se daba cuenta de lo que los hermanos eran. El pueblo se daba cuenta que dentro de la iglesia había ese amor, y ese es el testimonio que como iglesia tenemos que dar al mundo, ¿no? Que en la iglesia hay amor, hay preocupación, hay unión, porque el Señor quiere que su iglesia sea así, sea una iglesia unida, unida en amor, preocupándonos unos por otros. Y el Señor, ¿qué hacía? Por lo tanto, pues añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿no? La iglesia estaba creciendo, porque tenían como prioridad al Señor, y entonces la iglesia iba creciendo poco a poco más. Y hermanos, aquí podemos comparar nuevamente a las iglesias de hoy en día, ¿no? ¿Está pasando lo mismo? ¿No está pasando lo mismo? ¿Por qué no está pasando lo mismo? ¿Realmente hay amor dentro de la iglesia? ¿Realmente veo llegar a mi hermano y digo, ay, ya llegó el hermano, lo voy a ir a saludar? O digo, ay, ya llegó ese hermano, ojalá y no hubiera venido hoy, ¿no? ¿Qué estamos pensando cuando llegan los hermanos? ¿No? Siento ese amor fraternal por mi hermano, porque es hijo del Señor. Y aquí, en estos versículos, pues vemos a la iglesia nuevecita, ¿no? El Espíritu Santo acaba de bajar y vemos un ejemplo de unidad y de convivencia. Pero ahora vamos al Salmo 133.
que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y si nosotros vemos este versículo, bueno, lo vamos a ir viendo a detalle, pero nos habla de un óleo, nos habla de una cabeza, nos habla de la barba de Aarón, nos habla de sus vestiduras, de un rocío de Hermón, de los montes de Sión, y después vemos una consecuencia, la bendición en vida eterna de Jehová, ¿no? Y si nosotros queremos unir estos elementos de una forma no espiritual, sino de una forma racional, podemos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver una barba y un monte y después voy a ser bendecido por eso? No tiene una cronología o no tiene una unión, pero cuando nosotros lo escudriñamos de una forma espiritual, vamos a ver lo que ahorita les voy a explicar, hermanos. Y primero en el versículo 1 comienza diciendo, mirad. Y desde aquí el Señor está llamando nuestra atención, nos está poniendo en alerta. Cuando nosotros estamos en la plaza comercial y vemos algo que nos gusta y vamos acompañados, lo primero que le decimos a la otra persona es, mira, ¿no? Mira esto. ¿Por qué? Porque queremos que esa persona ponga atención a eso que a nosotros nos interesó. Y este mirad con el que empieza es, pon atención a esto que te voy a decir. El Señor quiere eso, que pongamos atención a lo que nos va a explicar. Y el versículo continúa diciendo, cuán bueno. Primero nos dice, mira, y después nos dice, cuán bueno. O sea, te voy a hablar de algo bueno. ¿Y qué es algo bueno? Algo bueno es algo positivo por las cualidades de su naturaleza. Esa es la definición que encontré para algo bueno, ¿no? Y dije, bueno, Señor, no entiendo mucho qué es eso, algo positivo por las cualidades de su naturaleza, y en pocas palabras es que por naturaleza es algo bueno, ¿no? Pero seguimos con eso de que es bueno, y el Señor nos explica más adelante, y continúa diciendo también, y dice, y cuán delicioso. Bueno, Señor, ahora no solo es bueno por naturaleza, sino que ahora es algo delicioso. ¿Y ahora qué es algo delicioso? Bueno, algo delicioso es algo que puede causar un antojo a los demás, ¿no? Si yo ahorita traigo un pastel de 3 leches, ¿no? Con frutas, con chantilly, no sé, como más les gusta, a lo mejor a unos no les gusta el pastel, pero si yo traigo una gordita de chicharrón así bañada en salsita verde, ¿no? Muchos me pueden decir, ay, dame de eso, ¿no? A lo mejor muchos les gustan las ensaladas con lechuga y con frutita, ¿no? Y podemos pensar en lo que se nos haga delicioso, pero es algo de lo cual vamos a pedir que nos den, ¿no? Muchas veces por pena no pedimos, pero no, el pensamiento no nos deja, ¿no? No dejamos de decir, ay, qué delicioso es eso que trae el hermano, mi amigo, quien sea, ¿no? Y algo delicioso es eso, algo que causa deseo para los demás. Y entonces, ¿qué es bueno y qué es delicioso? ¿No? El Señor ya nos dijo, es bueno y es delicioso. Pero, ¿de qué me vas a hablar, Señor? Y aquí el versículo dice, lo bueno y lo delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo bueno y lo delicioso por las cualidades de su naturaleza. ¿Y por qué por las cualidades de su naturaleza? Bueno, pues tú y yo, si pensamos en nuestra naturaleza, nacimos en pecado, ¿no? No hay más. Esa es nuestra naturaleza, el pecado. ¿Y el pecado trae algo bueno? No, ¿verdad? En el pecado no hay amor, no hay comprensión, no hay paz, no hay paciencia, no somos benignos unos con otros. Eso es el pecado, ¿no? Y entonces, Señor, ¿por qué si mi naturaleza es el pecado, tú me hablas de que lo bueno es algo por las cualidades de su naturaleza, ¿no? ¿Qué tiene que ver mi naturaleza de pecado con la naturaleza de lo bueno, ¿no? Pero más adelante vamos a ver eso. Y aquí traía un ejemplo de la vida en el mundo, ¿no?
En el mundo, como vimos al inicio de la predicación, la convivencia está basada por los intereses personales, ¿no? Si yo no tengo trabajo y veo que alguien tiene dinero, pues el mundo va a hablarle a esa persona de dinero, ¿no? Y siempre anda ahí, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te va? ¿Y cómo está la familia? ¿Y cómo está tal? ¿Y cómo está el otro? ¿Por qué? Porque quieren algo, ¿no? Hay un interés personal. Pero en la iglesia no es lo mismo. En el mundo, bueno, en la semana estaba en el hospital donde estoy, salí a comer, ahí a un puestecito de afuera, y había una señora que acabábamos de atender adentro en el hospital. Su hija le habíamos dicho que probablemente necesitaba una cirugía, y por el peso de la niña y por la edad de la niña, era una niña muy desnutrida, probablemente pues se complicaría la cirugía, ¿no? Pero dijimos que necesitábamos más estudios para ver si la operábamos o no la operábamos. Y yo salí a comer y a la señora dijo, bueno, gracias, tenía que sacar los estudios en un medio particular porque en el hospital no había. Y salimos a comer, un amigo y yo, y estaba esta señora comiendo en ese puesto, ¿no? Y estaba hablando por teléfono y estaba diciendo, sí, pues ojalá y se muera, ojalá y no salga del hospital, ¿no? Y yo dije, pues ¿de quién habla? De su hija no creo que hable, ¿no? Obvio que a su hija no le va a desear eso. Estaba hablando de otra persona, estaba hablando de un señor, no sé si les había hecho algún mal o algo así, pero podíamos ver lo que había en su corazón. En su corazón había odio, no era benigna, no tenía misericordia, estaba deseando que esta persona se muriera, ¿no? Y yo le decía a mi amigo, acabas de ver lo que hicimos con esta señora, dijimos que su hija a lo mejor pues se complicaba su cirugía, ¿no? La cirugía de su hija. ¿Y qué está haciendo ella? Deseándole el mal a otra persona. ¿Qué pasaría si la que se muriera fuera su hija? No diría lo mismo, ¿verdad? No diría, ay, qué bueno que se murió mi hija, ¿no? En el pecado vemos eso, vemos el rencor, vemos el odio. Las personas no son benignas. Esa es la naturaleza de las personas. Pero ahora, los hijos de Dios, el Señor nos habla de lo bueno por las cualidades de la naturaleza, porque ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza. Ciertamente somos pecadores, aunque ya no practicamos el pecado, pero cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros. Y ahora esa es nuestra nueva naturaleza. Nosotros tenemos una naturaleza ahora espiritual. Por eso el Señor nos dice, algo bueno, de lo que yo te digo que es bueno es por las cualidades de la naturaleza. No de la naturaleza del pecado, sino de la naturaleza que yo te di cuando recibiste a Cristo. Ahora, una naturaleza espiritual. Y bueno, ahora sí nos podemos amar unos a otros, ahora sí podemos ser benignos unos para con otros, ¿no? ¿Y en dónde vemos eso? En Gálatas 5, 22 y 23. Que dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y si nosotros, hermanos, ahorita hacemos una encuesta entre nosotros y decimos, tú tienes que palomear cada una de estas cualidades que tú tienes, ¿cuántas cualidades les pondríamos palomita? ¿A cuántas cualidades? Sí podríamos decir, yo sí cumplo con el amor, yo sí cumplo con el gozo, yo sí cumplo con la paz, ¿no? Yo sí soy benigno para con los demás. ¿A cuántas les pondríamos esas palomitas? ¿No? Realmente nosotros deberíamos de ponerle palomita a todos. ¿Por qué? Porque no es algo que salga de nosotros, sino es algo que sale del Espíritu Santo. Y el Señor dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces, si el Señor está produciendo eso en nosotros, ¿por qué no podríamos palomear todas estas cualidades? Deberíamos de poder palomear estas cualidades. Y dice el Señor al final del versículo 23, contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay nada que te lo pueda quitar. ¿Por qué? Porque no es algo que salga de ti, es algo que sale del Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo nos dota entonces de las capacidades y atributos necesarios para vivir una vida agradable a Dios. Y si vemos el versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor. Inicia con el amor. ¿Por qué? Porque sin amor no viene nada de lo demás. No viene el gozo, no viene la paz, no viene la paciencia, no vienen todos los demás, las demás cualidades. Por eso el Señor empieza con el amor. Y en 1 de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí el Señor dice, tienes que amar tanto a tu hermano en Cristo, a tu hermano de la iglesia, en la fe, que debes de poner tu vida por él. ¿Por qué? Porque yo ya puse mi vida por ti. Y ahora yo te enseño a hacer eso. Y en este versículo nos está poniendo la parte opuesta de lo que el mundo cree. El mundo dice, yo te amo si tú me amas. Pero el Señor dice, aunque no te ame, tú lo amas. Aunque sea tu enemigo, tú lo ayudas. Y en el mundo no vemos eso, ¿no? En el mundo vemos, si es tu enemigo, pues deséale lo peor, ¿no? Desea que se muera y que no salga del hospital. Pero el Señor dice, aunque te haya hecho daño, tienes que orar y tienes que amarlo. E incluso tienes que ir a visitarlo. ¿Por qué? Para que le compartas el Evangelio. ¿Para qué? Para que viva conmigo. No, Señor, pero es que, pues, ¿cómo va a vivir contigo, no? Tienes que ir. Eso es lo que nos enseña el Señor. Y entonces nosotros debemos de poner nuestra vida por nuestros hermanos. Y el Espíritu Santo nos va a dotar de todo eso. Y regresando al Salmo 133, en el versículo 2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Y por qué nos está hablando de Aarón y nos está hablando de un óleo? Bueno, pues como bien sabemos, primero debemos de ver de dónde venía Aarón, ¿no? Aarón venía de la tribu de Leví, que la tribu de Leví era la tribu de los sacerdotes, ¿no? Y cuando un sacerdote era ungido, ¿qué tenían que hacerle, hermanos? Tenían que ungirlo con aceite, ¿no? Tenían que poner aceite en su cabeza, y eso demostraba, o bueno, de una forma simbólica, demostraba santidad, que la santidad era necesaria para la actividad que el sacerdote tenía que desempeñar. Por eso aquí nos está hablando de Aarón. Y ese aceite es ese óleo del cual nos está hablando aquí el Salmo 133. ¿Y en dónde se le ponía? Pues dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, ¿no? Se le ponía sobre la cabeza ese aceite. Entonces, ese aceite lo rociaban en su cabeza. Y ahora, ¿cuál es nuestro óleo? Porque esta es una similitud con nosotros. ¿Cómo podemos ser santos ahora? Por el Espíritu Santo, ¿no? Rindiendo nuestra vida a Cristo, recibiéndolo como nuestro Señor y Salvador y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y ahora, cuando nosotros hacemos eso, viene nuestro óleo, ¿no? Cuando una persona dice, yo creo que soy pecador, creo que necesito un Salvador, recibo a Cristo como mi Señor y Salvador y me arrepiento de mis pecados, el Señor dice que ahora es sellado con el Espíritu Santo, ¿no? Y eso es lo que lo hace parte de la iglesia. Y ese es nuestro óleo. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros, ahora nosotros podemos vivir una vida santa. Y esa es la forma en que nosotros podemos ser santos. Y dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Nos está hablando de una ropa, ¿no? Porque dice vestiduras. Entonces nos está hablando de la ropa que trae el sacerdote. Y el Señor habla de las vestiduras que debe de tener su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Nosotros, ¿no? Entonces habla de las vestiduras que nosotros debemos de tener. Si vamos a Apocalipsis 19:8, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Dice, y a ella. ¿De quién ella está hablando? De la iglesia, ¿no? ¿Y qué pasó con la iglesia? Dice, se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente. O sea, a ella, a la iglesia, le he concedido eso, que se vista de ese lino fino, blanco, de ese lino fino, limpio y resplandeciente. No es algo sucio, ¿verdad? Es algo limpio y que resplandece, que al verlo debemos hasta de hacernos un lado por ese resplandor que estamos viendo, ¿no? ¿Y qué es el lino fino? Ahí mismo lo dice, las acciones justas de los santos. Ese es el lino fino. Y si el lino fino son las acciones justas de los santos, y los santos son los hijos de Dios porque han sido apartados del mundo, nosotros podemos preguntarnos, ¿ya voy a vestir ese lino fino? Porque hago acciones justas. ¿Cómo está mi vida para con el Señor? ¿El Señor sí se va a agradar el darme ese lino fino o no? Nos habla de esas acciones justas. Y esas acciones justas también las debemos de poner en práctica en el mundo, pero también con nuestros hermanos, dentro de la iglesia, en convivencia con la iglesia. Y en el versículo 3 del Salmo 133 dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bueno, Señor, primero empezaste diciéndome que cuán bueno y cuán delicioso era habitar a los hermanos juntos en armonía, ¿no? Después me hablaste de Aarón y ahora me hablas de un monte, ¿no? Pues, ¿qué tiene que ver? Pero si nosotros vemos que es el monte Hermón es el más alto que hay en Israel. Incluso hoy en día es llamado el ojo de la ciudad, porque es el más alto. Entonces desde ahí se ve pues la ciudad prácticamente, ¿no? Por eso son los ojos de la ciudad, porque desde ahí pueden ver qué está pasando, ¿no? Pueden ver si hay un ataque, pueden ver si hay un incendio, pueden ver todo, ¿no? Por eso son los ojos de la ciudad. Y como desde ahí se puede, desde ahí se puede observar toda la ciudad. Pero ¿por qué nos está hablando del ojo de la ciudad? ¿Por qué nos está hablando del monte más alto? Pues bueno, al ser el más alto, es el que más rocío recibe. Y entonces al recibir todo ese rocío, crea agua. Y esa agua provoca algo, provoca que nazca el río Jordán. Bueno, es una de las ramas del río Jordán, que es el río Banías, y después se va a unir al río Jordán, ¿no? Pero es una de las ramas, y ahí es donde nace. Por ese rocío crea tanta agua que nace desde ahí una de las ramas del río Jordán. ¿Y esto qué nos da como enseñanza? Pues bueno, este monte recibe ese rocío, crea agua, se convierte en el río Banías, después en el río Jordán, y todo el río Jordán nutre pues gran parte de Israel, ¿no? Y entonces esto ¿qué nos enseña? Pues nos enseña que la convivencia entre los hermanos, como inició diciendo en el versículo 1, que cuán bueno y cuán delicioso era habitar a los hermanos juntos en armonía, esa convivencia debe de ser como este río. Si nosotros vamos a un río, pues es algo fresco, ¿no? Es algo refrescante. Nosotros podemos, hace poco fui a Toluca y me decían, toma agua de ese río, ¿no? Sí me dio algo de miedo, pero yo decía, no, aquí estoy bien fresco, ¿no? Sin agua estoy fresco. Es algo fresco. Con que nosotros nos acerquemos es algo fresco, ¿no? No hace mucho calor ni hace mucho frío, es algo fresco. Y así debe de ser la convivencia dentro de la iglesia. Que al ver a nuestros hermanos, digamos, aquí está este hermano y puedo acercarme con él. Puedo darle un abrazo, ¿no? Puedo confiarle algo. Puedo decirle al hermano que ore por mí. Puedo pedirle ayuda al hermano. Puedo preguntarle cómo estás, ¿no? No siempre es acercarnos a pedir ayuda, sino también a decir cómo estás, cómo te sientes. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas algo de la iglesia? ¿No? Así debe de ser como este río, la convivencia dentro de la iglesia. Y dice el versículo 3 al final, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si la convivencia dentro de la iglesia es buena, es deliciosa, que antojemos a los demás del mundo a venir a la iglesia, ¿no? Porque a veces cuando nos acercamos al mundo dicen, ay, es que ahí está lleno de hipócritas, ¿no? A veces el mundo dice eso.
¿no? Debemos de hacer cosas para que el mundo no tenga argumentos para atacar a la iglesia. Deben de ver ese amor dentro de la iglesia, esa unión, esa fraternidad. Y el Señor dice que cuando hay eso, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando la convivencia en la iglesia es así, el Señor va a empezar a enviar bendición. Y vida eterna, ¿por qué? Porque la iglesia está hecha para predicar el evangelio a todas las personas que entran aquí a la iglesia. Y en Efesios 4:16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿no? Aquí regresamos al amor. Nos empieza hablando del cuerpo de quién, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y termina con el amor, que el amor lo da ¿quién? El Señor, ¿no? O sea, empieza con Cristo y termina con Cristo. Empieza con el amor y termina con el amor. Y dice aquí que el cuerpo debe de estar unido, aunque cada miembro tiene sus actividades, todos debemos de estar unidos. ¿Para qué? Para crecer, para recibir ese crecimiento, esa edificación. Yo no he visto un pie fuera del cuerpo y que siga vivo o que siga caminando, ¿no? El pie debe de estar unido al cuerpo, la mano debe de estar unida al cuerpo, la cabeza debe de estar unida al cuerpo, todo debe de estar unido al cuerpo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿y realmente estamos unidos? ¿No? Eso es lo que el Señor nos está preguntando. ¿Qué tan unido estás? Porque a lo mejor ya tienes gangrena porque estás muy separado, ¿no? No debemos de ser un miembro gangrenado, sino debemos de ser un miembro nutrido de amor. Y el Señor ha creado la iglesia para llevar esas buenas nuevas, pero también para unirnos como hermanos en Cristo. Y a veces yo no comprendo a las personas, o bueno, a los hermanos que no se congregan, ¿no? Que decimos, hermano, ¿tú te congregas? Sí. ¿Hace cuánto fuiste a la iglesia? Pues hace 4 años. No, eso no puede ser, ¿verdad? Nosotros debemos de reunirnos cada 8 días, mínimo, ¿no? Cada domingo. No por una religión, ¿no? Ay, si es que si no voy, el pastor luego me empieza a marcar, y que cómo estoy. No, debemos de unirnos por obediencia al Señor. Debemos de venir a congregarnos. Porque yo estaba, mientras hacía la predicación, estaba orando diciendo, Señor, ¿qué respuesta puedo dar así un hermano no se congrega? Pues bueno, a lo mejor el hermano puede estar, pues, decepcionado, puede estar triste, ¿no? A lo mejor en la iglesia pues vio algo que no les gustó, pero debemos de acercarnos a ese hermano y decirle, hermano, ¿por qué ya no vienes? ¿Por qué ya no te congregas? Tú eres parte del cuerpo, ¿no? Pero el Señor, si hoy nos llamara y nos dijera, ¿cuántas personas se han ido de la iglesia por tu culpa, blasfemando mi nombre? Le podríamos decir, ninguna, Señor. Yo sí doy testimonio, yo sí doy amor. O podríamos decir, no, pues no lo sé, Señor, ¿no? Nuestra respuesta debería de ser ninguna. ¿Por qué? Porque demostramos el amor que hay en nosotros. Porque queremos que ese cuerpo esté unido. Porque al final de cuentas, la iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. Y entonces, ¿yo por qué voy a maltratar al cuerpo de Cristo? No lo puedo hacer. Debo de tratar a todos los miembros con amor. Debo de buscar que esté unido. Debo de buscar que el hermano venga. Que el hermano vea testimonio en mí. Que el hermano no me diga afuera, yo te vi allá afuera haciendo esto, ¿y por qué aquí no te comportas igual? ¿Por qué aquí eres otro? ¿Por qué eres diferente? ¿No? No entiendo entonces a qué cuerpo perteneces, ¿al cuerpo de Cristo o al cuerpo del mundo? Al cuerpo de Satanás, ¿no? Debemos de estar todos unidos en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y hermanos, entonces, cada día, no cada domingo, sino cada día, debemos de saber que pertenecemos a un cuerpo que es el cuerpo de Cristo y que ese cuerpo de Cristo debe de estar unido en amor, en santidad, porque no es algo que salga de mí, sino es algo que sale del Espíritu Santo que el Señor ya me dio al recibirlo como mi Señor y Salvador. Y entonces
debemos de estar unidos, debemos de amar a los hermanos, ¿no? En una ocasión yo iba caminando con mi mamá y queríamos saludar a una hermana que vimos en la calle, que iba con otras personas, y la hermana nos vio a lo lejos y se volteó y dijo, no, no me vayan a decir que soy hermana, ¿no? Seguramente pensó eso, ¿no? Porque ella se hizo como que no nos vio, pero realmente sí nos vio, ¿no? Porque hasta se impactó, ¿no? Entonces, hermanos, si nos vemos allá afuera, somos el mismo cuerpo que aquí adentro. Debemos de estar unidos y que el Señor nos bendiga, hermanos.